Muy buenos días a todos, a todas. Me dirijo a todas las organizaciones latinoamericanas defensoras de derechos humanos y a las organizaciones internacionales de derechos humanos para contarles que en Colombia, desde el año 2021, cuando tuvimos el gran estallido social, cuando los jóvenes y las jóvenes de Colombia, los sectores campesinos, los sectores ancestrales indígenas, se expresaron en las calles de Colombia contra un régimen de ultraderecha, de un régimen narcoterrorista que viene gobernando el país en los últimos 22 años y que ha venido sembrando muerte, desolación, tragedia, hambre, desplazamiento, maltrato, discriminación a las organizaciones sindicales, a las organizaciones campesinas, a las organizaciones indígenas y afrodescendientes. Desde ese momento que se presentó ese estallido social, el aparato judicial del país estructura con nexos, con sectores de ultraderecha, de terrorismo ya internacional, con los mismos sectores de las Fuerzas Armadas de Colombia, infiltradas y adoctrinadas por el movimiento internacional de crimen hitleriano, ¿sí? Fascista, que opera dentro de las estructuras militares de Colombia y que fue inyectado desde las épocas nefastas del presidente Álvaro Uribe Vélez y un poquito antes con el gobierno del señor Andrés Pastrana, en un país que ha vivido el despojo de tierra, el crimen, el sacar de un lado, como sea, a sacerdotes, a líderes campesinos, a indígenas, a obispos. Esto ya viene desde muy atrás y han asesinado en Colombia líderes campesinos, líderes estudiantiles, todo para poder sostenerse en el poder, porque esta ultraderecha de Colombia, los partidos liberal, conservador y sus hijos, el Partido Centro Democrático, el Partido de la U, el Partido Cambio Radical, sectores que provienen del Sanedrín, ese Sanedrín que hay en Colombia, las famosas iglesias o movimientos interreligiosos, y también de sectores de ultraderecha de la iglesia. Matar liberales no es pecado, ¿no? Monseñor Builes, el famoso Ezequiel Moreno, elevado a santo por Juan Pablo II. Bueno, todos estos sectores de iglesia, ¿cierto? Y ahora el partido Mira, ¿sí? Ahora el partido de los cristianos, del famoso senador Milton. Bueno, no quiero expresar nombres, pero todos ustedes saben, ¿sí? Esos sectores radicales al servicio de la derecha, al servicio del narcotráfico, al servicio del crimen, nos tienen detenidos a cerca de 200 jóvenes en las cárceles de Colombia. Aparte de que asesinaron, incluso quemaron vivo uno en Cali, le echaron gasolina. La honrosa Policía Nacional de Colombia, una estructura peligrosa, lo quemaron vivo en ese momento del estallido social. Y eso lo denunciaron, de eso hay videos. Aparte de toda la criminalidad de sacarles los ojos a nuestros muchachos, de mutilarlos, los que lograron quedar vivos, y muchos de los que no pudieron quedar vivos están ahora que en las cárceles de Colombia, gracias a ese aparato criminal
que ahora es célula del Clan del Golfo y que se llama Fiscalía General de la Nación. Gracias a ese aparato judicial, gracias a esa estructura criminal, a esa estructura delincuencial, a esa estructura de crimen organizado, ¿sí?, que defienden todos estos poderes de la ultraderecha colombiana y del poder judicial, que está en manos de jueces delincuentes, de jueces que se venden, de magistrados que emiten fallos en venta, de una corrupción en las cortes vergonzosa, de una prostitución de las cortes, de una prostitución de algunos de los jueces de la República, de algunos de los fiscales y de la estructura de la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Francisco Barbosa y en cabeza de la vicefiscal, que es una aliada ya reconocido del Cartel del Norte del Valle. Les pido a todas estas organizaciones internacionales que nos ayuden. El presidente de la República, Gustavo Petro, ha tenido las mejores intenciones. Necesitamos el apoyo internacional para que salgan inmediatamente de las cárceles de Colombia. En Colombia existe el miedo, porque el pueblo puede ir, como en el Ecuador, la diócesis de Riobamba. Nuestros indígenas fueron a sacar a su obispo de la cárcel de Quito y se fueron y lo sacaron. Pero en Colombia los colombianos vivimos con un miedo, porque han sido 200 años de un terrorismo nefasto de la derecha colombiana, y ahora los hijos de los nietos de los generales que eran criminales como Uzcategui, de los políticos criminales como Paloma Valencia, como los Hurtado, como los Gómez Hurtado, como los Gómez Castro, como todas esas familias de la élite y de la casta política colombiana, de las llamadas gentes de bien, que se les dice gentes de bien, pero son una vergüenza, son sepulcros blanqueados. Esos que nos tienen a nuestros jóvenes allá, no han hecho absolutamente nada, se están hundiendo, están destrozando los sueños de la juventud colombiana, los sueños de esperanza, pero están alentando el levantamiento de un pueblo hacia una guerra civil para defender a su gobierno legítimamente constituido. Entonces hago este clamor a la comunidad internacional para que le pongan mano al aparato narcoterrorista de la Fiscalía General de la Nación, del Poder Judicial y de las Cortes en Colombia, al servicio de los intereses de narcotráfico, al servicio de los intereses criminales. Hagan algo, por amor de Dios. Hagamos algo. Alentemos la lucha en el país para que sean puestos en libertad esos cerca de 200 jóvenes que lograron sobrevivir, que son unos héroes de la patria, los verdaderos héroes de la patria. Los héroes de la patria no es el ejército que se camufla con paramilitares y se disfrazan de guerrilleros para cometer atentados, para atentar contra la patria. En cuando hayan ya una posible depuración en el mando superior del ejército, pero de ahí para abajo eso está podrido. Esos llamados soldados profesionales de 15, de 17 años en el ejército, adoctrinados con doctrinas paramilitares y en complicidad con paramilitares, eso ya no es garantía para nosotros, como no lo es garantía tampoco la Policía Nacional. Entonces estamos ya necesitando de la presencia de todo este aparato internacional, de todas estas organizaciones, mi querida Virginia, ¿sí?, Padre Paco, queridos hermanos sacerdotes católicos romanos de la Teología de la Liberación, ¿sí?, en toda América Latina, ¿sí?, para que nos ayuden a que las organizaciones internacionales entren a Colombia y nos ayuden a solucionar este problema trágico que tiene el país antes de que caigamos en un mareón
de guerra civil, donde yo creo que con el sentimiento que hay en el país no quedará piedra sobre piedra y se destruirá la nación. Dios los bendiga. Gracias por escucharnos. Virginia, háganos el favor y ayúdenos desde nuestro querido país, allá en el sur, donde se vivieron los momentos atroces de las dictaduras y todo ese aparato informativo que se tiene a nivel internacional para hacer que el mundo conozca la verdad de esta tragedia que está viviendo Colombia con los falsos positivos judiciales y los falsos positivos que se están dando y el aparato de muerte y de dolor al servicio de esas estructuras políticas de la derecha colombiana en alianza con otros poderes, por una Colombia libre y soberana, digna, por el respeto a un gobierno legítimamente elegido por el pueblo, hago este llamado. Soy el sacerdote Ramiro Arango, sacerdote que no pertenece a la Iglesia Católica Romana, pero que es sacerdote y que tampoco va a seguir perteneciendo a la iglesia donde pertenecía, para que esté tranquilo mi obispo y para que esté tranquilo el Sanedrín de hipócritas de las famosas iglesias independientes que están reunidas en un conciliábulo de temor y defendiendo también intereses ellas. Dios los bendiga. Mucho gusto.